¿Y si todo lo que te han enseñado hasta ahora sobre los acontecimientos aleatorios pero fuera falso? ¿Y si el mundo que te rodea funcionara en realidad a través de una red oculta de conexiones que la mayoría de las personas no logra percibir? Piensa en esto, piensas en alguien y unos segundos después esa persona te llama. Cambias una decisión en el último instante y ese simple cambio altera por completo tu destino. Y justo cuando crees haber perdido toda esperanza, la oportunidad perfecta aparece ante ti. A eso solemos llamarle suerte. No, esto no es suerte. Tampoco es una simple coincidencia. Es un mensaje de un universo consciente que intenta comunicarse contigo constantemente. Durante miles de años, poderosas instituciones han tratado de mantener oculta esta verdad, porque cuando comprendes cómo funciona la sincronicidad, nadie puede volver a controlarte. En ese momento, dejas de ser víctima de las circunstancias y descubres que no eres solo alguien que observa la vida, sino un ser que la moldea activamente. El sistema educativo, los medios de comunicación e incluso la ciencia se han construido sobre la creencia de que la vida es aleatoria y carece de sentido. Pero, ¿y si todo eso fuera la gran mentira que se le ha contado a la humanidad? Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido esa extraña sensación de pensar en alguien? Y justo en ese momento, tu teléfono vibra con un mensaje de esa persona. ¿O has seguido un impulso interno? Cambiaste tus planes y luego descubriste que esa decisión evitó una catástrofe. La mayoría de la gente llama a esas experiencias coincidencias. Pero dime, ¿y si en realidad fueran intervenciones precisas de una inteligencia universal que intenta guiar el curso de tu vida? El reconocido psicólogo Carl Jung fue el primer científico moderno que investigó seriamente los sucesos que no podían explicarse por causa y efecto, pero que llevaban un significado profundo: las coincidencias significativas. Los trabajos de Jung fueron muy influyentes, aunque solo revelaron una pequeña parte de la verdad. En sus notas personales, escribió que había descubierto algo capaz de cambiar por completo nuestra comprensión de la realidad. En una de ellas decía: aunque estas coincidencias significativas parezcan no tener una causa física, funcionan con una precisión casi matemática. Son una manera completamente distinta de entender cómo opera la realidad. Una comprensión que desafía todo lo que la ciencia occidental cree sobre la existencia. Jung sospechaba que la separación entre la mente y la materia podría ser solo una ilusión, pero nunca lo expresó abiertamente. Hoy hablamos abiertamente de aquello que Jung solo se atrevió a insinuar, porque la sincronicidad no es una serie de extraños sucesos que ocurren de vez en cuando. Es en realidad la forma fundamental en que funciona la realidad. El universo se comunica contigo precisamente de esta manera. En el momento exacto en que lo necesitas, pone frente a ti a la persona adecuada, la palabra correcta o la señal perfecta. Lo que llamamos caos aparente no es más que un velo que oculta esta verdad. Desde el instante en que nacemos, somos condicionados para no percibir estas conexiones. Se nos enseña a confiar solo en lo que puede medirse. Todo lo demás fue etiquetado como superstición o simple imaginación. Pero esto no fue una coincidencia. Se creó un sistema consciente para desconectarnos de nuestra intuición, para convertirnos en individuos incapaces de encontrar su propio rumbo, porque las personas que desconocen la sincronicidad son más fáciles de controlar, consumen más y cuestionan menos.
siempre buscan la aprobación externa, pero la sincronicidad viene a recordarte algo esencial. Nunca fuiste solo una víctima de las circunstancias. Aunque no lo notes, siempre has sido tú quien da forma a tu propia vida. Cada acontecimiento que vives en tu vida es, en realidad, un reflejo del estado de tu mundo interior. Lo que piensas, lo que sientes, tus creencias y tu energía en ese momento moldean lo que ves en el mundo exterior. Ese poder creador, la capacidad de tus pensamientos para influir en tus experiencias físicas, podría ser la verdad mejor guardada de la historia de la humanidad. La ciencia te ha definido como un ser que apareció por casualidad en un universo frío y mecánico. Pero eso no fue una coincidencia. Esa historia fue escrita para mantenerte desconectado de tu propio potencial. Sin embargo, cuando empiezas a notar las sincronías en tu vida, algo irreversible ocurre. El velo se levanta. Patrones ocultos que antes no veías comienzan a hacerse visibles. La comunicación entre tú y el universo se vuelve clara. Y es justo en ese punto cuando te vuelves peligroso para el sistema. Porque alguien que comprende la sincronicidad ya no puede ser manipulado por el miedo, la escasez, ni por las tácticas de divide y vencerás. Aprender a leer las sincronías no es una simple curiosidad, es el inicio de tu libertad personal, el primer paso para recuperar el poder de ser el creador consciente de tus propias experiencias. Y ese don siempre estuvo dentro de ti, pero bajo las creencias, los miedos y los condicionamientos que la sociedad te enseñó durante años, esa capacidad permanecía dormida. Y ese condicionamiento negó de manera sistemática lo profundamente conectada que es la realidad. No es fácil aceptarlo, pero en verdad nunca has estado separado del universo que observas. Lo que llamas conciencia no es el resultado aleatorio de reacciones químicas en tu cerebro, es el reflejo dentro de ti de la misma conciencia que atraviesa todo lo que existe. Los eventos que llamamos sincronicidad son momentos en los que esa conexión se vuelve visible por un instante. El sentimiento de separación que te hace creer que estás aparte del mundo se disuelve de repente. Esta comprensión apareció por primera vez en la era moderna, en el siglo XX. El reconocido psicólogo Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad. Pero esta idea es mucho más antigua. Hace miles de años, las civilizaciones antiguas ya conocían esta red invisible de conexiones. Los antiguos chinos guardaron esta sabiduría en un sistema llamado I Ching. Decían que en cada momento del tiempo existe una energía que une entre sí a los acontecimientos aparentemente inconexos. Lo que la ciencia moderna llama casualidad era, para ellos, parte del orden natural del universo. La supresión de este conocimiento fue uno de los mayores encubrimientos en la historia de la humanidad, porque ese conocimiento revelaba cómo funciona realmente la realidad. El I Ching no era simplemente un libro de adivinación, era un sistema creado para leer la sabiduría oculta dentro de cada momento. Los antiguos sabios comprendieron que incluso el tiempo tenía una estructura. Descubrieron que cada instante transporta su propia energía y su propia información. Cuando alguien consultaba el I Ching, no intentaba conocer el futuro, solo buscaba leer la energía que fluía en el universo en ese preciso instante. Trataba de entender el conocimiento del ahora, la dirección que ese momento le mostraba. De manera similar, las escuelas de misterio del antiguo Egipto
Creían que los acontecimientos del universo estaban conectados entre sí por un orden invisible. Para ellos, los jeroglíficos no eran solo un sistema de escritura, eran herramientas sagradas que elevaban la conciencia humana a un nivel superior. Cada símbolo dirigía la atención y la energía del ser humano hacia una frecuencia específica, y se creía que, al hacerlo, atraía a su vida experiencias acordes con esa vibración. Los iniciados egipcios no utilizaban los símbolos solo para transmitir significado, sino como instrumentos para guiar la conciencia. Para ellos, cada símbolo representaba una ley invisible del universo. Eran capaces de leer los signos que encontraban en su vida cotidiana, del mismo modo en que un científico descifra una fórmula. Y la desaparición de la Biblioteca de Alejandría no fue simplemente la quema de libros. Este acontecimiento borró gran parte del legado ancestral de la humanidad, especialmente las enseñanzas sobre el potencial de la conciencia, la creación consciente de la realidad, la comprensión de la interacción entre la mente humana y el universo, y las técnicas de conciencia multidimensional. Con el tiempo, fueron convertidas en simples mitos, pero en distintos rincones del mundo, las culturas chamánicas nunca perdieron esa conexión. Para ellas, la realidad no estaba separada de la conciencia. Existía una interacción invisible entre la mente y la materia. Cuando observas algo, en realidad comienzas a transformarlo. Para los chamanes, la sincronicidad no era un suceso extraño, sino una prueba clara de la interacción entre la conciencia y la realidad. Creían que cada pensamiento, cada intención y cada emoción se comunicaban con la materia en un nivel invisible. La filosofía védica de la India llevó esta comprensión aún más lejos. Según ella, todas las separaciones que percibimos son solo una ilusión. A esa ilusión la llamaban Maya. Los acontecimientos que vivimos en distintos tiempos y lugares no son más que olas que se forman en la superficie de un mismo océano de conciencia, y la sincronicidad son esos instantes especiales en los que el velo de la separación se levanta. La ciencia moderna ha comenzado poco a poco a acercarse a esta comprensión. Investigadores han encontrado conexiones inexplicables, pero constantes, entre el mundo interior del ser humano y los acontecimientos del mundo exterior. Cuando cambia el estado emocional de una persona, también cambian los eventos que ocurren a su alrededor, adaptándose a esa nueva vibración. Esto dio origen a la idea de que podría existir un campo de información que opera más allá del tiempo y del espacio. Es decir, nada de lo que ocurre en tu mundo interior es completamente independiente del mundo exterior. La física cuántica también lo ha demostrado matemáticamente. Se observó que incluso partículas situadas a grandes distancias reaccionaban entre sí de manera instantánea, sin ninguna conexión física aparente. Es decir, cuando una partícula cambiaba, la otra respondía al mismo tiempo. Esto era el equivalente científico de lo que los místicos han repetido durante miles de años: todo está conectado. El neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg investigó cómo funciona esta conexión dentro de la conciencia humana. En sus experimentos, observó que la mente de las personas podía influir directamente en la realidad física que las rodeaba. Greenberg llamó a esta interacción campo neuronal. Descubrió que las personas, en estados profundos de meditación, podían alterar de forma medible el orden cuántico de su entorno. Esto confirmaba científicamente una verdad que se había afirmado durante milenios. La mente no solo percibe la realidad,
participa activamente en su creación. Sin embargo, las investigaciones revolucionarias de Greenberg se interrumpieron repentinamente en 1994, cuando desapareció en circunstancias misteriosas. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido, pero los trabajos que dejó atrás siguen despertando grandes preguntas sin respuesta sobre la verdadera naturaleza de la conciencia. Muchos creen que la desaparición de Greenberg no fue una coincidencia. Sus descubrimientos demostraron que la conciencia no era solo un subproducto de la actividad cerebral. Al contrario, la conciencia era una fuerza capaz de interactuar directamente con el campo cuántico que constituye la base de la realidad física. Pero lo realmente asombroso fue esto. Greenberg descubrió que las personas que practicaban meditación avanzada podían incluso influir en el tiempo mismo. A este fenómeno lo llamó centropía, es decir, algunas personas eran capaces de afectar el resultado de un acontecimiento incluso antes de que éste ocurriera. En experimentos de laboratorio, se observó que las personas en estado de meditación, sin saber siquiera que existían esos dispositivos, influían de manera medible en generadores de números aleatorios y en generadores de eventos cuánticos, minutos antes de que se activaran. Fue una de las primeras pruebas científicas que demostraron que la conciencia puede operar más allá del tiempo. Así que, cuando experimentas una sincronicidad, puede que en realidad no estés recibiendo un mensaje del universo. Tal vez estés recibiendo una guía de tu propio yo futuro, una versión de ti que ya superó los desafíos que enfrentas ahora. Podría estar enviándote señales, mostrándote el camino desde donde tú te encuentras. Por eso, algunas sincronías contienen información tan precisa que parece casi imposible que una inteligencia externa pudiera conocerla. Greenberg demostró algo aún más sorprendente. Los cerebros de dos personas que compartían un vínculo profundo podían sincronizarse entre sí. Cuando se mostraba una luz a una de ellas, la otra, aunque estuviera a cientos de kilómetros de distancia y sin posibilidad alguna de comunicarse, registraba la misma respuesta neuronal en su cerebro. Esto demostraba que la conciencia crea una red invisible entre las personas, que, aunque estemos separados físicamente, nuestras mentes están conectadas de alguna manera. El investigador Michael Talbot, en su libro El universo holográfico, reunió todos estos descubrimientos en un solo modelo. Según él, el universo funciona como un gigantesco holograma. Cada pequeña parte contiene en sí misma el todo. Así como en cada fragmento de un holograma se conserva la imagen completa, cada momento que vives contiene información sobre el universo entero. Y es por eso que las sincronías son manifestaciones breves de esa conexión que existe en la estructura del universo. Sin embargo, el sistema científico actual no está dispuesto a aceptarlo fácilmente, porque esta comprensión sacude los cimientos sobre los cuales ha estado construido durante siglos. Si la conciencia puede influir en la materia, si los acontecimientos lejanos pueden estar conectados sin ningún contacto físico, entonces la idea de un universo mecánico y aleatorio se derrumba por completo. Cuando el modelo del universo holográfico de Talbot se combina con los hallazgos experimentales de Greenberg, la sincronicidad deja de ser una superstición y se revela como la forma fundamental en que opera la realidad. Este modelo une las enseñanzas ancestrales con la física cuántica, la neurociencia
y la teoría de la información. Pero la razón por la que este conocimiento fue suprimido no fue la falta de pruebas, sino que esta comprensión amenaza directamente los sistemas sociales y políticos que sostienen al mundo moderno. Porque cuando una persona comprende de verdad que nada ocurre por casualidad, se vuelve imposible de controlar. Desde el momento en que nacemos, se nos enseña a ver la realidad como un sistema fragmentado, formado por acontecimientos aleatorios. Pero eso no solo es incompleto, es una ilusión deliberada. La verdad es esta: nada ocurre por azar. Cada evento, cada encuentro, incluso el pensamiento más fugaz, está cuidadosamente coordinado dentro de una red invisible que conecta absolutamente todo. Esa red no opera bajo las leyes de la física clásica, sino bajo los principios de la resonancia energética y la armonía vibratoria. Como dos cuerdas de guitarra afinadas en la misma frecuencia que vibran juntas sin tocarse, tus pensamientos, tus emociones y tu estado de conciencia generan su propia frecuencia energética. Y esa frecuencia atrae hacia ti las experiencias que vibran en la misma sintonía. Y esto no es una metáfora. Los campos electromagnéticos que producen tu corazón y tu cerebro son una realidad medible. Ese campo se extiende más allá de tu cuerpo e interactúa directamente con la realidad a nivel cuántico. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, transforma la forma de ese campo y atrae hacia ti acontecimientos que vibran en la misma energía que tú. Greenberg logró medir esta situación en sus experimentos, demostrando que la conciencia influye directamente en la energía. Sus investigaciones mostraron que tu estado emocional interno crea patrones específicos en el campo energético que te rodea. En realidad, tu mundo exterior era un reflejo de tu mundo interior. Las emociones como el miedo, la ira o la escasez creaban patrones caóticos y distorsionados en ese campo, mientras que el amor, la gratitud y la paz generaban formas armónicas y coherentes. Así que lo que ves fuera, como realidad, no es más que el reflejo de tu vibración interna. Las sincronías negativas, obstáculos repetitivos, relaciones difíciles o bloqueos financieros no son castigos, son simplemente una retroalimentación clara de tu frecuencia interior. Y del mismo modo, las sincronías positivas, esas oportunidades inesperadas, las personas que llegan en el momento perfecto o esos pequeños sucesos que transforman tu vida, son el resultado natural de tu expansión interior. Esta comprensión cambia por completo la forma en que te relacionas con tus metas y tus problemas. Ya no intentas forzar el mundo exterior. Primero eliges cambiar tu propia frecuencia y luego sabes que el mundo exterior se ajustará a ella. Por eso algunas personas parecen atraer con facilidad el éxito, el amor y la abundancia a sus vidas. Sin darse cuenta, han descubierto la armonía de la frecuencia. A lo largo de la historia, los grandes artistas, emprendedores e innovadores, aunque no pudieran explicarlo con palabras científicas, intuían este principio. Steve Jobs lo llamaba seguir la intuición, pero en realidad seguía el camino de una conciencia sincrónica. La neurociencia moderna ya está comenzando a detectar estas huellas. Las investigaciones muestran que la red de modo predeterminado del cerebro, la región responsable de la introspección, la intuición y la creación de significado, funciona de manera mucho más sincronizada y potente en las personas que experimentan sincronías significativas. Esta red actúa como un GPS interno, explorando el campo cuántico y haciendo seleccionables las posibilidades
que están en resonancia contigo. La glándula pineal, conocida en las tradiciones espirituales como el tercer ojo, también desempeña un papel fundamental en este proceso. La comunidad científica ha descubierto que contiene diminutos cristales capaces de reaccionar ante los campos electromagnéticos. En realidad, funciona como una brújula biológica. Cuando sientes que simplemente sabes hacia dónde ir, esa brújula está leyendo la guía magnética proveniente del campo universal. Y este mecanismo funciona tanto si crees en él como si no. Del mismo modo que la gravedad no necesita tu aprobación para existir. La ley de la vibración actúa de la misma forma. Opera constantemente, independiente de tu conciencia. La única diferencia es que, mientras la gravedad actúa de manera automática, tu vibración está bajo tu control. La física cuántica también lo confirma. El universo no está formado por objetos sólidos suspendidos en el vacío, sino por campos de probabilidad. Y cuando observas una de esas posibilidades, se colapsa y se convierte en realidad. Así que no eres solo un observador. Participas activamente en decidir qué posibilidad se manifiesta como tu realidad. Los conceptos aparentemente complejos de la física cuántica, como la superposición, donde una partícula puede existir en varios estados al mismo tiempo, el entrelazamiento, que muestra cómo dos partículas pueden mantenerse conectadas sin importar la distancia, y la no localidad, que desafía la idea de que el espacio lo separa todo. No son en realidad un misterio. Son leyes naturales que demuestran que la conciencia y la materia son dos caras de un mismo sistema. Esa sensación de separación que crees sentir entre tú y el mundo exterior es en realidad una ilusión que oculta esta verdad. La conciencia no está encerrada dentro del cráneo. Tu conciencia está entrelazada con la conciencia universal, y ese campo co-crea a cada instante la realidad que experimentas. Por eso, la frase "tú creas tu propia realidad" no es una simple frase motivacional, sino la explicación más clara y profunda del funcionamiento de la existencia. Las instituciones que quieren que aceptes pasivamente una realidad aparentemente fija e inmutable han ocultado esta información de manera sistemática. La verdad es que no existen las coincidencias en el funcionamiento del universo. No hay personas afortunadas o desafortunadas. Solo quienes son conscientes de su propia energía y quienes aún no lo son. Cada experiencia que vives en la vida es un reflejo directo de tu frecuencia energética predominante. La red invisible que envuelve el universo no es una fuerza externa, sino un campo en el que tu conciencia se expresa a sí misma en forma de experiencia física. Y ese campo se comunica contigo, no con palabras, sino a través de símbolos, números y patrones. Esa comunicación no es aleatoria, es un sistema de guía diseñado para recordarte quién eres en esencia. Los símbolos son puentes que unen lo visible con lo invisible, y las secuencias numéricas repetidas son uno de los ejemplos más claros de este lenguaje universal. Quizás lo hayas notado. Hay periodos en tu vida en los que comienzas a ver los mismos números una y otra vez. En el reloj, en una matrícula, en un recibo, incluso en las redes sociales. Esto no es una coincidencia. Son mensajes diseñados especialmente para ti. Lo mismo ocurre con los símbolos animales. Cada animal vibra en una frecuencia distinta y resuena con aspectos específicos de la conciencia humana. Cuando aparecen en el momento justo, no es al azar, es un recordatorio sutil, pero poderoso, de tu propio proceso interior.
El investigador Michael Talbot, al hablar de la naturaleza holográfica del universo, describió los símbolos como puntos de acceso. Cuando te encuentras con uno, tu conciencia se conecta, por un instante, con el campo universal de información. Desde más allá del tiempo y el espacio, recibes un mensaje dirigido solo a ti. ¿Y cómo puedes hacer que esa conexión sea más consciente? El primer paso es prestar atención. Observa los patrones que se repiten en tu vida. ¿Qué símbolos, números, animales o temas aparecen una y otra vez? Míralos sin prisa, sin juzgar. Con el tiempo, comenzarás a reconocer la firma única con la que el universo se comunica contigo. Y en ese momento, ya no serás un simple observador, sino un co-creador consciente de tu propia realidad. Comparte en los comentarios tus propias experiencias de sincronicidad. ¿Qué patrones has notado en tu vida que parecen demasiado significativos para ser simples coincidencias? Y no lo olvides, el poder de tus emociones para influir en la realidad no es una creencia mística, sino un hecho neurobiológico comprobado científicamente. Tu estado emocional genera campos electromagnéticos medibles que se extienden mucho más allá de los límites de tu cuerpo. No es una metáfora, ha sido observado y registrado en laboratorios. Las investigaciones del Instituto HeartMath demostraron que el campo electromagnético del corazón es alrededor de 60 veces más fuerte que el del cerebro y puede extenderse varios metros fuera de ti. Este campo no es estático, cambia constantemente según tus emociones. Sentimientos como el miedo, la ira o la preocupación crean patrones caóticos e inestables, mientras que la gratitud, el amor y la paz interior producen estructuras coherentes y armónicas. El neurocientífico Jacobo Greenberg también demostró cómo estos campos emocionales interactúan directamente con la matriz de energía e información que constituye la base misma de la realidad física. Así que tus emociones no son solo cosas que sientes, son frecuencias que moldean tu realidad. Antes de cerrar este video, detente un momento, respira profundo y recuérdate algo. Nada de lo que has vivido es una coincidencia. Cada encuentro, cada decisión, incluso el hecho de que estés escuchando estas palabras ahora, es la manera en que tu conciencia se comunica contigo. Todo lo que ves a tu alrededor es un reflejo de tu frecuencia interior. Y con esta comprensión, ahora sabes, la realidad no llega a ti desde fuera, nace desde tu conciencia. Cuando sientes miedo, escuchas el eco del miedo. Cuando confías, el universo refleja tu confianza. Cada suceso está ahí para recordarte quién eres. La verdadera transformación no ocurre al intentar cambiar el mundo exterior. Sucede cuando cambias tu mirada, porque tu percepción es la llave que determina qué posibilidad se convierte en realidad. Ahora piensa, ¿podría el universo estar hablándote cada día? A través de sueños, números, símbolos, coincidencias, todos son lenguajes, miles de formas en las que la vida intenta comunicarse contigo. Y tal vez hoy sea el día en que vuelvas a recordar ese idioma, porque tú no eres solo quien observa, eres la conciencia que con el poder de su observación recrea cada instante. El universo te habla, pero la verdadera voz siempre ha venido desde adentro. Si este video hizo vibrar algo dentro de ti, escúchalo una vez más, en silencio, y compártelo con alguien que esté listo para esta frecuencia, porque la conciencia se expande cuando se comparte, y tal vez quien inicie ese flujo seas tú.